¿Cómo andamos después de semejante luna llena? Bueno, acá vengo yo a charlar un poquito con ustedes. Eh, Me agarró la luna llena cumpliendo años y me revolcó, vamos a decirlo así. La verdad que fue igual coherente, ¿no? Coherente con todo en este momento que estoy viviendo. Pero bueno. ¿Por qué vengo a hablar con ustedes? Yo les dejé mucho material de la luna llena, del signo por signo, Mercurio retro, pero quiero seguir compartiendo material con ustedes y como hoy tenía el tiempo tranquilo para hacerlo, digo, bueno, vamos a seguir charlando porque hay mucho, mucho para conversar y para seguir teniendo presente y reflexionando y profundizando en muchas cosas. Y sobre todo estoy grabando esto un jueves, 6 de noviembre. Y este jueves la luna ya está llena, pero ya entró en Géminis, hizo contacto con Urano, que está retrogradando ahí en el grado cero de Géminis. A su vez se opuso a Mercurio, que está estacionario. Eso es una de las cosas que más quiero hablar en Sagitario. Venus, que está entrando, ya de haber entrado, ahora me voy a fijar, les voy a poner en pantalla la carta del momento, a Escorpio. Esta luna llena, ustedes saben que cuando yo les cuento de las lunas llenas son eventos que a veces es como que va en subidón desde el cuarto creciente, sube, 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 y llega un momento que es pico emocional y rompe como una ola. Pero creo que esta luna llena no es el caso. Y pasa muchas veces que la luna llena nos lleva en un subidón emocional y en lugar de romper y bajar y liberarnos de alguna manera, en este caso, como en algunos otros, estimula y activa más aspectos con tensión. Entonces pareciera que no descomprime, parece que llegamos a ese pico emocional y en lugar de descomprimir, empieza a activar hace como una especie de efecto dominó, ¿ok? Yo les había comentado que todos los días esta semana pasaba algo y que todo tenía que ver con este cóctel de luna llena y que iba a ser un poco fuerte, porque si bien las lunas llenas en Tauro son lunas llenas muy lindas, porque son lunas, ¿no? De ver en lo tangible, a veces de poder disfrutar mucho, recibir, valorar, conectar con el cuerpo, con los cinco sentidos. Esta luna llena tenía un combo de tensiones que son complejas porque la regente, que es Venus, de esta luna llena, Venus rige Tauro, además de Libra, y la regente de esta luna llena, que es Venus, estaba decaída en un punto, digamos, casi grado 29 de Libra, de su otra regencia. Eso significa que está debilitada Venus, ¿ok? Saliendo de su regencia para entrar en un signo que no es de su dignidad, como dirían en astrología. Venus en Escorpio no está en su energía más cómoda porque es como cuando está en Aries. Venus em, está plena en Tauro, está plena en Libra, está en exaltación cuando está en Piscis, pero cuando Venus, por ejemplo, está en Escorpio, eh, un poco esa energía de receptividad, que es la que representa Venus, pasa a una energía de compenetración, de deseo inmanejable, les diría muchas veces, incluso de caer en obsesiones, idea fija, todo lo que tiene que ver con la sombra un poco escorpiana, porque Venus es el deseo y lo que valoramos, y al entrar en Escorpio, nuestro deseo se pone como intenso, es como si subiéramos la llama del fuego del deseo y también lo que valoramos es a fondo, es un todo o nada, ¿no? Entonces, Libra tiene que ver más a veces con las buenas formas, con la diplomacia, con tender puentes, hacer alianzas, vincularnos, pero cuando es Escorpio es el deseo que va a una muerte de su propia esencia para renacer diferente, es una exfoliación del deseo, es un desvestirnos, desnudar nuestro deseo para revelar su verdadero corazón o su verdadera esencia. Y eso, bueno, puede ser incómodo muchas veces o puede ser sorpresivo, puede ser como, eh, puede ser un montón, ¿no? A veces entrar en contacto con la verdadera esencia de nuestro deseo y de lo que valoramos y de nuestro valor
y empezar a conectar con la energía escorpiana de todo este mes noviembre, que va siempre, ¿no? Empieza cada vez que el sol entra en un signo y los planetas también lo acompañan, todo empieza a ponerse intenso. De hecho, Mercurio, que ya avanzó a Sagitario, se va a devolver a Escorpio también, entonces, bueno, hay mucho por conversar. Yo voy a poner en pantalla el mapa para, mirando el mapita, ir conversando con ustedes de varias cosas. Pero bueno, quería conversar también con las personas de Escorpio, de solo ascendente, a ver cómo estaban sintiéndose. Sinceramente creo que fue de los cumpleaños más, yo sé si decir tristes, ¿cómo podemos llamarlo? Sí, la verdad que mi cumpleaños ayer fue un poco la síntesis del motivo por el cual estoy tomando decisiones de cambios grandes. Personas que me conocen y han escuchado mi historia saben que he tenido que hacer cambios, no por motivación propia, sino que la vida me trajo el cambio desde que justamente Urano llegó a Tauro. Yo tengo el ascendente en Tauro y desde que Urano entró en Tauro arrancó con el fallecimiento de mi mamá, con cambios disruptivos en relación a mi hermana más chica, de la que después me hice cargo y con la que vivimos muchas cosas muy intensas. Bueno, Urano en Tauro a mí me dio vueltas la vida completa. Este, y obviamente me dio todo un paseo por una revolución de qué es lo valioso, qué es lo importante, una revolución de lo simple, una revolución de mi calma, una revolución de... Yo tenía una vida bastante ordenada en su momento. Había logrado, después de muchas, ya venía viviendo cosas, por supuesto, soy escorpiana, ustedes saben que los escorpianos de alguna manera vinimos a iluminar la oscuridad, las sombras, los miedos, etcétera. Y además de que yo tengo mucha energía escorpiana en mi carta, menos mal que tengo bastante también de otros elementos y entonces eso me hace que sea más equilibrado, pero bueno, creo que para todas las personas de Tauro, en mi caso es ascendente, pero también las de Sol en Tauro ya me contarán, desde 2018 en adelante, que Urano entró en Tauro, se devolvió a Aries para terminar su ciclo de 7 años en Aries y después entró definitivamente en Tauro, ha sido, bueno, un paseo tremendo. De hecho, podemos saberlo a nivel mundial que dentro de estos 7 años en Tauro vivimos la pandemia. Piensen que Urano entró definitivamente en Tauro a finales de 2018 o principios de 2019 y al año de eso sucedió la pandemia y eso cambió completamente todo. Y, y bueno, entonces realmente han sido 7 años que parecen 14. Siento que crecí muchísimo, por supuesto. Tuve justo mi retorno nodal en el medio, o sea, o sea, pasó el nodo sur por mi nodo sur en Escorpio y el nodo norte en Tauro por mi nodo norte en Tauro natal. Eso también siempre son momentos muy bisagra en la vida, nos pasan cosas muy importantes y los nodos Tauro-Escorpio son de los más difíciles para venir a vivir. Yo creo que los nodos Virgo-Piscis también, en segunda instancia. Lo que tienen los nodos Tauro-Escorpio es que son un todo nada, no hay grises, no hay, es todo muy vida-muerte, entonces es más intenso todo, ¿no? Y bueno, es complejo de transitar. Pero bueno, aquí estamos. Un año más que he cumplido. La verdad que les soy sincera, a mí no me gusta mentir ni porque esté acá decir, no, fue un cumpleaños increíble. No, la verdad que yo vengo ya viviendo por todos estos cambios, digamos, me ha llevado a alejarme mucho de lo que para mí es valioso. Me alejó mucho de lo que yo valoro, que tiene que ver justamente por mi ascendente en Tauro, mi nodo norte en Tauro, la presencia, el disfrute, la calma, el saborear la vida, ¿no? Es cierto que la sustancia escorpiana nos lleva a veces a situaciones de sufrimiento, de dolor, de convivir con situaciones intensas o complejas emocionalmente o con miedos, a afrontar miedos. Pero bueno.
Desde que empecé a habitar más conscientemente mi ascendente, pude poner un poco de equilibrio en eso, pero bueno, Urano entrando en el ascendente y tocando mi nodo norte también ha sido un baile no tan amigable. De todos modos, yo siempre creo que los procesos desafiantes en la vida en general, más allá de hablar de los planetas que los pueden representar y a través de los cuales podemos saber qué se viene, porque yo ya venía trabajando con astrología y sabía que cuando llegaba Urano se venían Sabía siempre en los momentos que Urano se ponía potente y que se activaba, no es que los 7 años está todo el tiempo a full, en cada momento que se activaba fuerte Urano sabía que se venía el baile de nuevo, ¿no? Es como, bueno, un corte, un tiempito y otra vez a bailar. Y bueno, esta es la última. Se lo digo a Tauro de Sol ascendente y también a mis coacuáticos escorpianas y escorpianos que hemos tenido también un baile en el territorio de los vínculos, porque Urano en Tauro son 7 años donde Escorpio tuvo a Urano, el demonio de Tasmania, la energía de la revolución, de lo disruptivo, de lo impermanente, de los cambios constantes, de las ganas también de rebelarnos ante el status quo y de que todo lo que uno buscaba como calma y como permanencia se rompía, se interrumpía, se desarmaba, así como venía, se iba. Bueno, esto está llegando a su final y obviamente siempre que un planeta va a cerrar un tránsito tantos años, ¿no? Como es un Urano, por ejemplo, después de 7 años. Bueno, Urano retrogradando se devuelve mañana a Tauro y va a devolverse 3 pasos, 3 grados. Y se va a tomar un mes para ir haciendo un paso hacia atrás. Es decir, todo noviembre retrograda al grado 29, diciembre al grado 28, enero al grado 27 y en febrero, el 3 de febrero, arranca directo Urano y arranca el baile por última vez. Es la última y también van a ser 3 meses de Urano hacia adelante, 1 grado a la vez. Todo febrero, grado 27, todo marzo, grado 28, abril, grado 29 y el 26 de abril toca el grado 0 definitivamente de Géminis para quedarse ahí 7 años, ¿ok? Entonces, son... em, 6 meses más, 3 meses de retrogradación y revisión de esos cambios, de lo que pudimos integrar o de lo que necesitamos terminar de revisar, de esa revolución de lo taurino. En general para todos los signos tiene que ver con una revolución de lo que considerábamos valioso, de lo que considerábamos seguro, estable, permanente, paciente, que se movía de una manera con cierta lentitud para la cual había que tener paciencia o donde íbamos más a nuestro propio ritmo, bueno, al llegar Urano sacude y desordena y de alguna manera rompe esa tierra estable y segura y permanente que representaba Tauro como energía en el área que sea que ustedes vibran esa energía. Entonces, para todos los signos es The Last Dance, primero un baile interior donde vamos a volver a conectar con esa revolución interna, siempre que un planeta retrograda, y en este caso que es Urano, que es el cambio y la revolución, es la última sacudida de nuestro mundo interno, de volver a poner en cuestionamiento, en revolución, buscando un nuevo punto interno, ¿no? Que realmente internamente me representa y en donde después yo proyecto afuera lo seguro, lo estable, lo valioso, qué es valioso para mí, qué es importante a nivel de inversión de valor, retorno de valor, sentirme valorado o valorado, valorar, y cómo eso después obviamente se proyecta en el mundo material. Por ejemplo, para Escorpio tiene que ver con, bueno, que ese espacio de lo vincular era mi espacio seguro, mi espacio estable, o yo en pareja o en asociación con un otro podía conectar con mi propia calma, mi propio ritmo, con mi propio disfrute, y eso ha sido revolucionado, interrumpido una y otra vez, porque Urano nos revoluciona a través del cambio y a través de la interrupción constante
para justamente desarmar una y otra vez algo que estaba muy arraigado, que estaba muy estanco en el sentido de que era un status quo, era algo que parecía inamovible. Bueno, desde 2018 se dieron vuelta y se revolucionaron y se pusieron en cuestionamiento todos nuestros vínculos a nivel de Escorpio, todo lo que tiene que ver con la propia iniciativa, el territorio personal, el aspecto físico, lo que me mueve internamente para hacer, para ir por, o sea, para Tauro, ¿no? Tauro es como, bueno, yo suelo iniciar las cosas lentamente, despacio, un paso a la vez, y Urano vino a decir, en realidad lo importante es que realmente estés yendo por lo que de verdad vale la pena que vayas, que muevas esa energía de acción, de iniciativa instintiva, por lo que de verdad tiene valor, por lo que de verdad vale tu energía y va a ser un retorno de valor de esa energía que desplegas desde tu energía taurina. Entonces, para todos los signos en general, estoy hablando mucho de Tauro Escorpio porque son los más interpelados en este momento, más allá de que los encarno en mi ser. Pero bueno, para todos los signos es vuelve Urano a Tauro, que era algo que desde julio habíamos dejado de conectar con, porque en julio, el 7 de julio, Urano entró en Géminis y todo julio, agosto, septiembre, octubre, van 4 meses de Urano en Géminis, que avanzó 2 grados nada más, muy poquito, pero que se sintió como un cambio de aire, ¿no? Realmente la gente de Tauro y las personas de Escorpio sentimos como, bueno, se empezó a liberar un poco, se descomprimió un poco este Urano de frente o este Urano dentro mío y en mí, ¿no? Moviéndome todo el tiempo, invitándome a bailar, a moverme, a cambiar. Bueno, ahora volvemos a recibir a Urano, vuelve como si alguien se hubiera ido de nuestra casa y aparece de nuevo, nos toca timbre y nos dice, mira, me parece que me olvidé de algo. Y es como, siempre que hay un último tránsito de cierre de un planeta en su retrogradación y en su última activación directa en febrero, como es el caso de Urano, en Tauro, es como una especie de chequeo final de si todos estos años terminamos de entender para qué vino Urano a nuestras vidas, a sacudir nuestro punto de valor, nuestro punto que parecía estanco, status quo, que parecía seguro, que parecía estable, pero que en el fondo quizás nos estaba generando mucho apego, porque siempre que aparece Urano en alguna energía es porque ya esa energía se está generando un apego con esa forma de habitarla, de usarla, sea el signo que sea. Por ejemplo, le va a pasar a Géminis. ¿Por qué Urano llega a Géminis para todas y todos? Porque Urano dice, es momento de revolucionar la mente, de revolucionar el mindset, el medio ambiente cercano, las conexiones, el transporte, la educación, la comunicación, el comercio. Es momento de revolucionar el lenguaje, el aprendizaje, es momento de revolucionar las relaciones de hermanas y hermanos, es momento de revolucionar el vecindario, es momento de revolucionarlo todo, ¿no? En ese sentido, del aire. Entonces, o sea, Urano da toda una vuelta al zodíaco y son 80 y pico de años hasta que vuelve a entrar en un signo. Entonces, estos últimos 6 meses de Urano en Tauro es porque hasta dentro de 80 y pico de años no va a volver a entrar en Tauro, ¿ok? Faltan 84 años para que vuelva a entrar en Tauro. Las personas que ya somos grandes no lo vamos a volver a vivir. Entonces, cada vez que Urano llega a un signo, hay que, obviamente, hacer un trabajo en principio de amigarse con el cambio de esa energía en el área que la tenemos y después, obviamente, integrarlo, terminar de comprender qué es lo que vino a hacer esa revolución de Urano. Y luego, una vez que se va, es cuando realmente terminamos de darnos cuenta. Yo siempre les digo esto, cuando el planeta deja el signo, deja esa área de mi vida, deja de estimular lo que representa el planeta, en este caso es el cambio y la revolución y el corte, ¿no? con lo que venía haciendo para hacerlo distinto. eh, bueno, una vez que deja el signo y deja esa área donde vibra ese signo, es que nos vamos a dar cuenta realmente cuánto hemos cambiado, cuánto se ha revolucionado nuestra energía, nuestra manera de habitar esa energía en esa área de nuestra vida, ¿ok? Así que paciencia. ¿M? Esto todavía le falta el punto final.
Así que por ahora son 3 meses que vamos a cruzar al nuevo año, al 2026, con un Urano todavía revisando esos últimos 3 kilómetros de energía taurina. Justo en mi caso se devuelve a tocar mi nodo norte. Yo tengo el nodo norte en el grado 27, así que voy a volver a tener a Urano en mi grado 27 y después va a arrancar directo de nuevo al grado 27. Así que bueno, en febrero les cuento. Pero, y obviamente se va a oponer a mi nodo sur. ¿Mm? Entonces, bueno, me queda un último tramo de terminar de sacudir la tierra, lo inamovible. Yo les decía que era como cuando nos queda una raíz, un diente se empieza a desprender cuando somos chiquitos y queda agarradito ahí de una raíz y bueno, después un día, el día menos pensado, se cae, ¿no? Y eso va a ser un poco el último desprender esa tierra que está agarrada, pegada a nuestras bases en cuanto a lo taurino, bueno, va a terminar de desprenderse para que de verdad es como cuando uno necesita remover la tierra, fertilizarla, para volver a justamente sembrar ahí, ¿ok? Para volver a sembrar valor, para volver a sembrar el disfrute, para volver a conectar con lo simple, para volver a conectar con el cuerpo. Es una energía que necesitamos recuperar. Yo creo que Urano nos vino a revolucionar y a despertar justamente porque es como despierten a la energía de tierra, a su cuerpo, a los 5 sentidos, vuelvan a despertar a lo que realmente vale y a recuperar nuestra conexión con la simpleza, con nuestra propia energía natural. ¿Eh? Somos naturaleza y nos hemos olvidado y necesitamos volver a reconectar con esa esencia natural que somos, volver a ser parte, ¿no? A recordar que somos parte, más bien, de la naturaleza y volver a conectar con ese ritmo natural, a pesar de que pareciera que el mundo va a una velocidad, ¿no? Que hasta nuestra mente se siente estresada con la velocidad que agarró el mundo, las situaciones, la información, las cosas, pero nuestro punto de anclaje, nuestra sensación de seguridad y de calma no está afuera en nada en particular, sino más bien dentro nuestro. Es volviendo a habitar el cuerpo, volviendo a conectar con lo simple, con la naturaleza, con los 5 sentidos, que podemos volver a conectar con el disfrute sano, con el sano placer, porque también estamos abrumados de estímulos de dopamina desde un lugar artificial, con la tecnología, buscando placeres para no sentir lo que de verdad sentimos, desde un lugar más adicto, ¿no? Y esto tiene que ver también con el polo opuesto complementario a Tauro, que es Escorpio, que son esas pulsiones de muerte, esas toxicidades y esas sombras, ¿no? Que desde la emoción, cuando no la sabemos gestionar o nos parece que nos abruma, buscamos vías de escape artificiales o que nos anestesien también desde lo pisciano, ¿no? Y bueno, hay que recuperar esas energías desde su estado más sano, ¿m? Para poder usarlas a nuestro favor porque se vienen cambios grandes a nivel de clima que se va a instalar y se los vengo diciendo. Bueno, vamos a mirar el mapita, así seguimos hablando de todo lo demás, sobre todo de este Mercurio retro. A ver acá. Bueno, acá tenemos la carta del momento, hoy es 6 de noviembre, 20:40 horario universal, y tenemos la luna que ya está avanzada, llena. Recuerden que la luna se perfecciona, la luna llena cuando se pone frente al sol, pero luego sigue llena hasta que sea el cuarto menguante, ¿ok? Que es dentro de una semana. Así que recién la semana que viene, el miércoles, vamos a tener el cuarto menguante. Bueno, y después vamos a tener la luna nueva en Escorpio el 20, justo cuando, el 19 creo, 20 de noviembre, justo cuando el Sol se devuelve, perdón, el Sol avanzando en Escorpio en los últimos grados y Mercurio devolviéndose, vuelve a entrar en Escorpio y ahí se da la luna nueva. Así que bueno. Eh, Hoy ya Mercurio está estacionario, nunca vamos a ver por ahí en astrología, en el mapita, que diga una E de estacionario, pero estaría bueno que pusieran como estacionarios los planetas, igual que Júpiter, que está por empezar a retrogradar en 5 días, el 11 empieza a retrogradar Júpiter también, entonces vamos a tener varios retros. Pero bueno.
tiene sentido que piensen que Mercurio, que está en Sagitario, grado 6 con 17, no va a avanzar porque va a empezar a retrogradar. Empieza a retrogradar el domingo, se da marcha atrás, es como que venía con todo acelerando. Yo venía mirando cómo avanzaba de rápido Mercurio, salió de Escorpio, entró en Sagitario y ya está en el grado 6 y vamos a ver que ahora empieza a estar como muy lento, permaneciendo en el mismo grado, no se mueve de ese grado hasta el domingo que empieza a cambiar de dirección, por eso las torpezas, por eso lo incómodo de Mercurio retro, cuando está por retrogradar, cuando arranca directo, son los momentos más incómodos, molestos, y con Mercurio en Sagitario lo que hay que tener cuidado es de no eh, salir a o sea, sacar conclusiones como esta es la verdad, yo se los dije mucho, pero porque Sagitario es el signo de la verdad, de lanzarnos como una flecha con mucha determinación, de la sabiduría, de la exploración, de la aventura, pero claro, un Mercurio estacionario, fijo y que está por cambiar de dirección puede hacernos decir o pensar cosas desde un punto de soberbia, de creer que las sabemos todas, que ya tenemos, que sabemos muy bien cómo son las cosas, sacando conclusiones y diciendo o pensando cosas que después nos vamos a dar cuenta que aunque parecía todo muy claro y que era así, no era así, ¿ok? Entonces por eso yo no solo me invito a mí misma, hoy lo hice, invito a todo el mundo a guardar un poquito de silencio, aunque sea complejo, porque Urano y la Luna están queriendo hablar. Urano retro en Géminis dice, yo quiero romper con este pensamiento, con esta manera de pensar, quiero sacarme de encima estas palabras, quiero sacarme de encima estas ideas. Hay una cosa de romper internamente con el relato, con el guión que me impongo, con lo que me digo. Y también ganas de descargar, ¿no? Eléctricamente las palabras, el discurso, el mensaje, y la luna le suma un punto inconsciente y emocional a eso. La luna viene recontra cargada emocionalmente y quiere como vomitar una verdad, quiere escupir palabras, quiere largarlo todo desde como compulsivamente. Y la verdad es que no es momento de hacer eso. ¿Por qué? Porque es muy probable que lo que digamos, que lo que pensemos, no sea lo más acertado. ¿Mm? ¿Por qué sé esto? Porque cuando Mercurio va a retrogradar es que avanzó muy rápido y hay algo muy importante, sobre todo porque se devuelve a Escorpio, que Escorpio es, Mercurio en Escorpio es reflexión, descubrimientos de verdades profundas, revelaciones de verdades profundas, me doy cuenta de cosas que realmente son un antes y un después, porque Escorpio tiene esa energía de determinación de blanco y negro, donde no hay grises, donde algo realmente transforma las cosas, cambia la cualidad de las cosas. Entonces, eso también me cuenta que es como si ya estuviéramos sacando conclusiones, creyendo que tenemos una nueva verdad, una nueva visión muy clara, y Mercurio devolviéndose es como si se hubiera dado cuenta de que a mí hay algo acá que no me encaja, que no me cierra, me parece que me estoy equivocando, voy a tener que volver a revisar, ¿ok? Por eso, aunque sea complejo y difícil, y si sucede realmente si sucede, bueno, hay que aprender de los errores, aprender de, bueno, tengo que aprender a autorregularme mis ganas, mi necesidad, porque la luna, de decir, de vomitar lo que siento, o de encontrarle un nombre, poder nombrarlo para no sentirlo más. La luna en Géminis a veces nos hace caer en el bypass emocional, racionalizando las emociones, como que si una vez que las puedo nombrar, listo, ya está, ya las procesé y no. Nombrarlas simplemente lo que hace es darnos un poco de calma y poder darnos un punto, como sacarlo de nosotros para mirarlo desde otro punto, ¿no? Como disociarnos un poco para poder observarlo desde un lugar más objetivo, no tomados por la emoción, pero vomitar las emociones, sacarlas, gritar, descargar, con esa electricidad uraniana además, no es lo más recomendable. Igual si sucede, nada, es aprender a también a decir, mira, estaba tomado por una emoción, estaba sensible, susceptible, saqué conclusiones precipitadas, me fui de boca y la verdad que me equivoqué. Y también hay que aceptar las consecuencias porque a veces uno dice cosas y puede herir, puede lastimar y después a veces no hay tanta vuelta atrás de eso, ¿ok?
Ustedes saben que las palabras no siempre se las lleva el viento. ¿M? Y a veces algo que decimos puede marcar tanto a otra persona porque estamos todos emocionalmente cargados, ¿no? Y sensibles y cansados a veces por el cuerpo también, porque la luna llena en Tauro también es como que toda esa emocionalidad que está iluminando el sol en Escorpio se vuelve muy tangible en el cuerpo. Entonces a veces puede ser como mucha emoción y el cuerpo como explotado de emociones, ¿no? Entonces, bueno, calma, ¿ok? Calma y si ya sucedió, reflexionen. Mercurio devolviéndose por Sagitario hasta Escorpio nos va a dar la posibilidad de volver a alquimizar esos pensamientos, esas perspectivas, de alguna manera traer a la luz algo que pasamos de largo y que era muy importante y que no da igual. Por eso sí, si Mercurio retrograda es una bendición porque evidentemente hay algo que en noviembre vamos a descubrir, vamos a darnos cuenta y que nos va a cambiar la cualidad de las cosas. Es decir, si algo estábamos determinados que era algo negativo, que era algo malo, quizás nos damos cuenta de que no. O al revés, estábamos muy confiadas y confiados y optimistas con algo y después nos damos cuenta de que eso no es tan bueno como pensábamos. Así que hay que, bueno, abrirnos a un momento de relatividad de las cosas. Relativicemos un poco las cosas porque por ahí la emoción nos puede llevar en una ola que no es tan cierta como pareciera sentirse. ¿Mm? Mercurio entonces acá grado 6 con 17 minutos, fijo ahí, se queda estable, es como un auto que como está por cambiar de dirección, es como si toda esa energía que iba hacia adelante, súper lanzada como es la energía sagitariana, al frenarse se colapsa, por decir así, ¿no? Es como, como una semilla que contiene toda la fuerza, toda la energía. Bueno, ahí es donde más se pone complejo, ¿ok? Así que hoy jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, les diría calma. Vamos a revisar esa visión que teníamos, esas determinaciones, esas conclusiones, esas verdades aparentes y nos vamos a devolver a la zona escorpiana, a las aguas profundas, a las emociones profundas, a lo que reflexionamos, a lo que de verdad sentimos, a lo que de verdad, ¿no? Vamos a volver a las profundidades de nuestro ser para poder realmente terminar de develar, de desnudar, de desmantelar ese pensamiento, esa perspectiva, esa verdad aparente, ese horizonte posible, para poder realmente salir después de Escorpio, ya cuando Mercurio esté directo el 29 de noviembre, en el grado 20 de Escorpio, donde estaba cuando fue la luna nueva en Libra, cuando estábamos intencionando lo que queríamos sembrar en vínculos, en alianzas, en justicia, en equilibrio con un otro, con diplomacia, con belleza. Bueno, ahí estaba Mercurio empezando a transitar su sombra y ahora vamos a hacer todo un viaje de regreso a ese momento, a lo que pensábamos, a lo que creíamos, a lo que estábamos reflexionando para avanzar definitivamente desde el 29 de noviembre hasta mitad de diciembre, esos últimos 10 grados de Escorpio y los 6 grados de Sagitario, es bastante. Entonces hay todavía bastante que volver a reflexionar, a volver a bañarnos en esas aguas escorpianas, ¿ok? Déjenme que chequeo que tengo un mensaje. Eh, entonces, Em, ¿qué pasa con este Mercurio en Fuego? ¿Qué causal que Mercurio en Sagitario se detiene para empezar a retrogradar el 9 y a los 2 días, el martes 11 de noviembre, el 11 del 11, fíjense, el día que retrograda Mercurio es 9 del 11 del 9, porque 2025 suma 9. Ahí tenemos una especie de portal de final maestro de finales. ¿Mm? 9 es un final de ciclo, 11 es un número maestro, lo sé porque soy un 11 y un 22 con el año, un 11 en la suma total del año, o sea, de mi fecha de nacimiento, así que conozco esa energía, y un 9, otra vez en el año que sumamos 2025, 2 más 2, 4 y 5, 9, cierre de ciclo. Entonces es domingo y después el 11 del 11 que es martes, dos momentos energéticamente los números vibran algo, ¿ok? Por eso se dice que son portales, porque hay como una frecuencia vibracional por la fecha
que de alguna manera son momentos para prestar atención, ¿ok? Pueden escribir, pueden atender a sus pensamientos. Más que decir, anoten, escriban, registren, presencien, atestiguen cómo está su mente, sus pensamientos, sus aparentes verdades, sus aparentes conclusiones. Y sepan que por ahí la mente les está confundiendo un poco. Eviten, obviamente, compras online, compras así impulsivas, inversiones grandes, o sea, evítenlo. Se los digo yo que estoy justo viajando para alquilar un nuevo lugar donde vivir, o sea, las tengo todas las cartas me compré. Pero bueno, a veces toca porque por tiempos de los lugares, de las fechas, de los contratos, toca y si toca, bueno, hay que vivirlo, ¿ok? Hay que aprender del proceso. Entonces el martes 11 del 11 el que empieza a retrogradar por muchos meses hasta marzo es Júpiter. Júpiter va a retrogradar 10 grados en Cáncer. ¿Y por qué me importa Júpiter? Porque Mercurio en Sagitario, que va a retrogradar, empieza a retrogradar en 9 y responde a Júpiter, porque el regente de Sagitario es Júpiter, ¿ok? Entonces, Mercurio en Sagitario, en la energía de Júpiter, ambos van a estar revisando. Tiene sentido que mi mente y mi perspectiva necesite revisar verdades y visiones y creencias que estábamos creyendo que ya teníamos como muy claras. ¿Por qué? Porque el mismo regente de esa energía también va a retrogradar, también va a estar revisando 10 grados desde el grado 25 hasta el grado 15, varios meses, ¿eh? Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 5 meses casi. Entonces, vamos a tener también muchos meses de revisar todo lo que Júpiter, que tiene que ver con la expansión, con la confianza, con la fe, con las creencias, con el horizonte posible, en Cáncer, en la energía de cuidado, de nutrición, de protección, de lo vital, de lo vulnerable, del pasado, de las memorias emocionales. Recordemos que Júpiter en Cáncer responde a la luna. Entonces, esto tiene que ver con lo lunar, lo familiar, lo conocido, el pasado, la nostalgia, las emociones que nos traen hasta acá, lo que me enseñaron que es posible, lo que yo creo que es posible por el de dónde vengo, por lo que me trajo hasta acá, por mis raíces, por mi familia, por cómo me crié, por dónde nací, ¿ok? Entonces, si bien Júpiter siempre se proyecta a futuro, al estar en Cáncer, habla de las creencias que yo traigo por herencia, por nutrición, por raíces, por arraigo, por pasado, ¿ok? Por lo que me es familiar y expandiendo eso. Cuando Júpiter retrograda, en vez de abrirnos en la realidad concreta esa energía y motivar y de alguna manera, como se dice, estimular esa energía en la vida, en lo concreto, lo que hacemos es revisar internamente, reflexionar internamente y tratar de desarrollar esa sensación de posibilidad, de abundancia dentro nuestro. Entonces vamos a estar revisando de todo eso que yo creo posible por de dónde vengo, por quién soy, por lo que me trajo hasta acá, por mis raíces, por mi pasado y por lo que considero conocido familiar, qué es realmente lo que yo elijo de acá en adelante terminar de tomar, de todo eso que me trajo hasta acá, que me hace sentir que, qué cosas son posibles, qué cosas sí, qué cosas no, y en qué creer. Bueno, yo voy a hacer una especie de reflexión, de filtrado y de desarrollar internamente ese Júpiter retro en Cáncer es internamente desarrollar una expansión de cuidado de mis creencias, de protección y nutrición de lo que yo realmente siento que es posible, del potencial del cual quiero cuidar y quiero proteger. O sea, vamos a estar trabajando internamente el sentido de abundancia, expansión, fe, creencias en mi potencial, en yo, ¿no? En yo, escúchenme. En creer en mí, en tener fe en mi potencial, fe en mi horizonte, en qué elijo creer, en qué quiero tener fe. Entonces, bueno, va a haber todo un proceso de revisar eso varios meses. Em, Recuerden que además tenemos todavía retrogradando hasta finales de noviembre a Saturno, que va a arrancar directo el 28 de noviembre, justo cuando Mercurio está por arrancar directo acá al final de Escorpio, Saturno al final de Piscis está por arrancar directo también, arrancan directo, trino de agua y ya además con un Mercurio
si bien va a ser, no es un trino en realidad porque sería muy abierto, ¿no? Mercurio arranca directo casi en el grado 20 y Saturno arranca directo grado 25. Pero bueno, yo diría que lo podríamos considerar un poco, ¿no? Como en buena sintonía. Saturno despierta en Piscis y empezamos a llevar adelante, a construir en lo concreto, a través de la realidad concreta, esos sanos límites a nuestra propia ingenuidad, a nuestra propia falta de ponernos sanos límites, a esa cosa de dádiva y de sacrificio y de, ¿no? de desbordarnos como un océano. No, aprender a autorregularnos es lo que estamos haciendo con Saturno retro en Piscis, a aprender a ponernos sanos límites a nuestros anhelos, nuestros sueños, a esa niña o niño que tenemos adentro nuestro soñando. Tenemos que aprender a autorregularnos, sabernos decir que sí, sabernos decir que no, hasta dónde sí, hasta dónde no, y también después poder construir en la realidad a partir de esos anhelos posibles o esos sueños e ideales, usarlos como brújula para construir en la realidad esos ideales y sueños y lo que a nuestra esencia y nuestro espíritu nos hace bien, empezar a llevar adelante en lo concreto, desde la madurez, desde el adulto responsable, ese Saturno directo en Piscis. También Neptuno va a despertar el 10 de diciembre, poco después, mientras también ya Mercurio está directo y avanzando, Neptuno despierta al final de Piscis en el grado 29 y también vamos a tener entonces un gran cierre, porque ahí sí, Neptuno ya sale de Piscis al final de enero, arranca directo en diciembre y después diciembre-enero se queda directo ahí en el último grado de Piscis y termina de otro gran cierre, otra gran graduación del alma definitiva, porque Neptuno no va a volver a Piscis hasta dentro de 100, más o menos 180 años, una cosa así. O sea, es muchísimo. Entonces, y no lo vamos a vivir, al menos los que estamos vivos, no vamos a estar vivos para verlo. Entonces, son cierres muy importantes los que están aconteciendo a final de año. Hay muchas cosas, muchos asuntos de principio de año que sentimos que vuelven a golpear nuestra puerta, pero no porque hayamos hecho algo mal, sino porque ahora que hemos salido un poco, hemos tomado aire, hemos cambiado un poco de clima, podemos volver a ese clima anterior, volver a esos asuntos, volver a conectar con esas energías para terminar de integrarlas, terminar de dar el examen final o para que no se sientan a prueba, piénsenlo más como es el momento de la graduación, de la trascendencia, de realmente terminar de cerrar esos asuntos. Cuando digo cerrar no significa que cosas van a terminar, sino que con lo que hay que terminar es con la manera de usar esa energía. Tenemos que trascender, empezar a usarla de otra forma. Para algo estuvimos experimentando los últimos 15 años de Neptuno en Piscis, o los últimos 3 años de Saturno en Piscis, o los últimos 7 años de Urano en Tauro. Es para trascender, ¿ok? Así que bueno, son momentos importantes, porque arrancan ciclos nuevos de mucho tiempo. Así que todo lo que es estos últimos meses del año, incluso enero, es para terminar de cerrar, para terminar de soltar, cicatrizar, dejar ir realmente desde lo más profundo de nuestro ser, finales que son para hacer, graduaciones del alma, lecciones que nos han llevado mucho tiempo y mucha energía y mucho proceso de reflexión, de realmente mirar desde el ser, desde la conciencia más profunda muchas cosas, para entender lo que nos trajo hasta acá, ¿ok? Entonces, bueno, son energías muy profundas. Em, claro, Venus, que fue la regente de la luna llena en Tauro, está en un punto de incomodidad bárbaro. Fíjense que a este momento todavía está saliendo de Libra. Y estas liñitas verdes son liñitas de como inconjunción, ¿no? Porque está incómoda. De frente no tiene más que a Quirón, que es la herida. Entonces Venus es como el deseo de estar bien con los demás, de que mis vínculos sean justos, sean bellos, sean armoniosos. Pero el Sol en Escorpio le dice, mira, yo estoy iluminando acá las profundidades, más allá de la fachada, más allá de lo lindo que se vea o de lo que vos deseas desde un lugar bello y armonioso y equilibrado, y acá hay que mirar con sustancia, hay que mirar a fondo, hay que ver las raíces y ver lo que está podrido y lo que huele mal y afrontarlo, porque además te lo voy a hacer ver concretamente a través de lo taurino, que fue la luna llena en Tauro, ¿no? Te vas a dar cuenta porque
por tu necesidad de seguridad, tu necesidad de sentirte valioso o valorado, o tu necesidad de lo que para vos es valioso, te vas a dar cuenta en lo concreto, que bueno, que a esa Venus se está yendo de Libra porque necesita entrar a exfoliar ese deseo y encontrar como lo verdadero detrás de eso tan bello, armonioso y justo que busca Venus, que no está mal, sino que no alcanza con que un vínculo pareciera que está equilibrado, con que parece que es bello, parece que va todo bien, sino ver si de fondo, si en las profundidades de esas personas que se están vinculando, se siente un vínculo realmente genuino, con sustancia, con verdad, porque al final de cuentas, Escorpio y Tauro es un punto también de lo que de verdad es real, genuino, lo que tiene raíces profundas, sustancia, sustento, más allá de cómo se vea. Entonces, bueno, Venus entra en Escorpio y empieza a desvestirse, desnudarse, desprenderse de de estar un poco más embelesada con qué lindo que se ve, qué hermoso que parece, qué lindo que sería. Yo creo que está bien, ¿no? Esto de la complacencia a veces que puede generar esta Venus en Libra por querer estar bien con los demás, no es Luna, es Venus, pero Venus está muy enfocada en Libra en llevar la fiesta en paz, que esté todo bien, generar alianzas, vincularse, tender puentes, pero bueno, el Sol en Escorpio y ella entrando en Escorpio empieza a conectar con las profundidades, con lo que hay más allá de esas formas, de esas alianzas, de esos vínculos, qué es lo que realmente está moviendo, cuáles son las motivaciones, el deseo profundo que hay detrás y qué es lo que de verdad activa, enciende nuestro deseo por relacionarnos. ¿Por qué nos vinculamos? ¿Para qué nos vinculamos? ¿Desde dónde nos vinculamos? Y cuán realmente bien, entre comillas, estamos de verdad, profundamente, en esa forma en la que nos estamos relacionando y con quiénes nos estamos relacionando, ¿ok? Entonces, bueno, esto, Venus está en exilio en algún punto, digo yo, porque su principal regencia es Tauro, se está yendo de su segunda regencia que es Libra, entonces deja su regencia y a la vez está en el punto más alejado de Tauro, que es su otra regencia. Entonces está en un punto bastante, justamente por eso se dice que no está en dignidad, ¿eh? No está en su punto de mayor, plenitud, Venus, ¿ok? Pasa por una especie de muerte. Yo siento que cuando Venus entra en Escorpio es un poco Perséfone secuestrada por Hades al inframundo, aunque también sabemos que Perséfone me parece que un poco tan mal no le ha ido. Entrar en contacto con lo que de verdad nos mueve por dentro, con lo que de verdad enciende nuestra motivación, nuestro fuego interno, nuestro deseo. También está bueno entrar en contacto con eso para entrar en contacto con nuestra verdad, una verdad que puede ser incómoda, que no puede verse tan linda como nos gustaría, pero que es la verdad de lo que nos mueve. Es como cuando, creo que era en Sex and the City, que una de las protagonistas era como que tenía todo un tema con quien después fue su pareja estable, porque no se veía como ella creía que se tenía que ver el tipo de hombre que a ella le atraía o le gustaba, y que iban a decir sus amigas y no sé cuántas historias, pero la verdad es que cuando estaba con esa persona, ella estaba plena y se sentía feliz y el deseo estaba, entonces es como esto, ¿no? También. Ay, miren, estoy mirando que me quedó puesto en Canadá, porque el otro día hice una lectura para, para Carlos de Canadá y quedó puesto eso, pero no estoy en Canadá. Em, Así que bueno, vamos a entrar en contacto con el verdadero deseo, lo que de verdad nos mueve, más allá de lo que nos contamos, de lo que mostramos, de lo que nos gustaría mostrar o de cómo nos gustaría que se nos vea. Vamos a entrar en contacto con el verdadero deseo. Así que vamos a tener a Venus avanzando en Escorpio, el Sol sigue avanzando en Escorpio y a Mercurio devolviéndose a Escorpio, ¿ok? Entonces, en todo ese trayecto vamos a descubrir, todavía, por eso hay que descubrir muchas verdades de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que deseamos y de lo que somos. Y bueno, y todo esto también va a seguir
iluminando de alguna manera esa zona por donde pasó la luna y mostró algo con contundencia, con tangibilidad, la luna llena en Tauro, porque Venus pasando por ahí también va un poco a mostrar y a proyectar en su valor, en lo que le da estabilidad y seguridad, en lo que disfruta, en lo que le da placer. Esa Venus en Escorpio también va a, de alguna manera, hacerse de espejo en su propia energía, ¿ok? Em, bueno. Vamos a tener entonces todavía muchos trinos de agua, ¿eh? Porque Júpiter devolviéndose hasta el grado 15 de Cáncer, obviamente, Venus avanzando le va a hacer trino a Júpiter, el Sol avanzando le va a hacer trino a Júpiter. Los trinos siguen siendo como si se abrieran canales por donde fluyen nuestras emociones, nuestras verdades, nuestro deseo, para entender entonces poder recalibrar, poder alimentar a ese Júpiter que está revisando su visión a futuro, en qué quiere, qué tipo de creencias y qué tipo de horizonte de todo lo que uno hasta ahora entiende como posible quiere alimentar y quiere nutrir. Bueno, internamente, bueno, ahí el Sol en Escorpio le va a seguir llenando de luz, de conciencia. Venus también le va a revelar información desde el deseo verdadero y profundo de lo que nos mueve. Eso está bueno porque si vamos a pensar en nutrir creencias y potencial y horizonte a futuro, es bueno hacerlo desde un lugar verdadero, con sustancia, como les digo, con sustento. Y Mercurio devolviéndose a Escorpio también, como va a devolverse hasta el grado 20, también va a ser trino con Júpiter y va a también enviar esa información de la mente, de la perspectiva, de las verdades, de los pensamientos, de las reflexiones. A ese Júpiter, ¿ok? Así que hay mucho todavía por seguir charlando, seguir conversando, seguir intercambiando, seguir pensando y reflexionando, ¿eh? Y que recuerden que el Sol saliendo de Escorpio, el 20 de noviembre, 21, 22 de noviembre, en ese salirse de Escorpio se encuentra con Mercurio. Y ahí hay un punto medio de retrogradación, un punto de iluminación, Mercurio Cassini, Mercurio, una conjunción inferior, perdón, que es una alineación donde es inferior porque Mercurio está retrogradando, no está directo, y es un momento de iluminación profunda de nuestra mente, de realmente recuperar desde las profundidades una verdad, una experiencia, algo que nos hace, ¿no? Ver una información o tener una conversación o recibir una información, ¿no? Un pensamiento, una verdad profunda, ¿ok? Porque el sol ilumina a través de la experiencia que nos hace conscientes de algo, que Mercurio está justamente volviéndose a rescatar y recuperar. Y eso cambia la perspectiva y cambia la película hacia adelante, cambia la foto, cambia la imagen que teníamos como visión hacia donde nos queríamos proyectar con esa energía sagitariana, ¿ok? Em, bueno, yo espero que a pesar de que Venus obviamente no está en dignidad, creo que, ya les digo, es momento de aprovechar este mes. Venus va a estar en Escorpio hasta el 30 de noviembre. Fíjense que el 29 de noviembre Mercurio arranca directo en el grado 20 de Escorpio. El 28 de noviembre Saturno arranca directo al final de Piscis, trinos de agua. El 29 de noviembre Mercurio arranca directo en el grado en el 20, en el 30, 28, Saturno directo en Piscis al final. 29, Mercurio despierta en el grado 20 de Escorpio, me estaba repitiendo 10 veces las cosas. Y 30, Venus deja Escorpio y ya vamos a tener en diciembre a Venus en Sagitario. Gracias Dios, yo que nací con Venus en Sagitario, igual me va a faltar para que llegue al grado 20, pero ya es otra la energía de Venus en Sagitario. Así que bueno, vamos a tener ahí ya otro tipo de energía, donde todo en diciembre va a empezar a agarrar un poco más de claridad, de hacia dónde, de perspectiva, de direccionamiento, ¿ok? Se va a entender todo mucho mejor. Hay que pasar noviembre, es un día a la vez. Recuerden que tanto hoy jueves como mañana viernes la luna está transitando por Géminis. Yo creo siempre, y les digo, les insisto mucho con la luna porque siento que la luna, si nosotros aprendemos a nutrirla, este,
podemos gestionar lo que sea que estemos viviendo desde un lugar más consciente. Por eso yo soy tan hincha con el tema de la luna, porque si aprendemos a nutrir nuestras necesidades inconscientes, podemos, es como tenernos bien nutridos, es como estar bien dormidos, bien alimentados, bien descansados, bien hidratados, bien perfumados, diría esa Venus, ¿no? Es como tenernos bien nos ayuda a poder transitar mejor las cosas, tomar mejores decisiones, hacerlo desde un lugar mucho más de valor propio. Si no tenemos bien nutrida nuestra luna, no solo la luna natal, digo, sino si no tenemos nutrida la luna que cada 2 días va cambiando de energía y nos pide diferentes cosas, si no aprendemos a alimentar esas diferentes necesidades, la luna se come la película, se lleva puesto todo y terminamos actuando desde la carencia, desde el pasado, desde la necesidad, desde la dependencia, y ahí es donde de alguna manera un poco después nos lamentamos y no nos sentimos bien. Entonces, por eso es importante seguir el ritmo de la luna para que mientras suceden los demás aspectos en el cielo, podamos mirarlos, transitarlos, experimentarlos y responder ante ellos desde un lugar de tenernos bien, ¿ok? Em, Venus entra en Escorpio y se va a perfeccionar. Piensen que en la luna llena en Tauro, uno de los aspectos más duros y complejos, creo yo, siempre son difíciles las tensiones de Venus con Plutón, la conjunción, la oposición, la cuadratura, es compleja, porque Venus quiere crear, fertilizar, dar vida y Plutón descompone, pudre y en realidad no lo hace, sino que nos muestra lo podrido, lo muerto, lo descompuesto, ¿no? Lo que está en descomposición, digo. Entonces, son aspectos de lo mismo, ¿no? Porque, a ver, Venus como diosa de la fertilidad y de la vida, y Plutón como el dios de la muerte y de lo podrido y de lo profundo y de lo que está, digamos, en el inframundo, son dos caras de la misma moneda, por eso son complejos, porque ponen en tensión los aspectos nuestros de el deseo de dar vida y de fertilizar y de nutrir algo y de embellecer algo, al mismo tiempo que hay una pulsión de muerte y una pulsión por atender lo que se está pudriendo, porque hay algo que huele mal. Entonces entra en tensión, entran ¿no? Como que si nos piden atención diferentes aspectos que son muy contrastantes. Son momentos de contraste, ¿ok? Contraste entre lo que yo deseo a nivel muy profundo, muy que no lo puedo negar porque Venus en Escorpio, y al mismo tiempo los miedos al cambio, a lo que pueda romperse, a la exclusión, a lo que pueda pasar con esas redes de contención, a lo que pueda pasar a futuro, el miedo, ¿no? El miedo a la pérdida, al cambio, a, incluso hasta la aparente frialdad que podría representar Plutón en Acuario, ¿no? A esa sensación de desamparo, ¿no? Que puede representar Plutón en Acuario. Entonces, bueno. Igualmente, lo que sucede es que Venus en Escorpio responde a Plutón. ¿M? Así que todo lo que nosotros decíamos para entrar en contacto con el verdadero deseo y lo que de verdad nos enciende, no nos va a quedar de otra que también tener en cuenta, que también presenciar, atestiguar, asentir, esa es la palabra, a los miedos que mueve eso, a los cambios que nos llegan como rayos de electricidad desde el futuro, ¿no? El miedo al futuro, el miedo a lo que pueda pasar, el miedo al desamparo, el miedo a la falta de red, el miedo a la exclusión, ¿no? Así que bueno, eh, quizás es un buen momento para constelaciones familiares, para atender a los excluidos, a lo que niego, ¿no? Y desde ahí tomar la fuerza para también poder sostener el verdadero deseo, ¿no? Lo que de verdad me mueve. Em, También por algo esta luna llena que se mostró con mucha contundencia estuvo conectando con los nodos, o sea, lo que se revela en lo tangible me mueve a nivel evolutivo, o sea, tiene como consecuencias que mueven mi vida hacia dónde voy y de dónde me alejo. ¿M? Así que no es menor todo lo que está pasando. Venus avanzando en Escorpio se va a alejar de a poco de tener de frente a Quirón. Si bien Quirón está retrogradando, estamos revisando internamente la herida del yo y el sentir que no podemos o que no nos da la valentía o el coraje para ir por lo que queremos
o que hay una herida, digamos, en mi manera de ir hacia las cosas, mi manera de hacer, de actuar, en mi autonomía, en mi independencia. Bueno, Venus va a ir profundizando en Escorpio y se va a ir alejando de tener de frente todo el tiempo la herida, de no poder dejar de experimentar, de ver de frente todo el tiempo lo que me duele. Y eso también, bueno, va a ayudar a descomprimir un poco. Pero bueno, Venus sigue por ahora en tensión también con Júpiter, o sea, hay una tensión desde lo que deseo, este, desde lo que deseo conectar, vincular, tender puentes, embellecer y también ahora ir a profundidad, sigue estando al principio, hasta que no profundice más en Escorpio, sigue estando en tensión con Júpiter, con lo que yo creo que es posible por el de dónde vengo, por mi pasado y con los miedos a futuro con Plutón en Acuario. Pensemos que Plutón está en el grado 1,30 de Acuario y cuando Venus llegue al 1,30 de Escorpio se perfecciona esa cuadratura que sucede en estos días y obviamente seguramente mañana viernes de Venus o el sábado se sienta como más contundentemente esto. Y bueno, veremos cómo toma forma y cómo podemos gestionarlo lo mejor posible. Venus va a tener que avanzar bastante en Escorpio para alejarse de la tensión con Plutón. Plutón como Neptuno, como Urano, son planetas que tienen como un aura, una especie de halo alrededor que se siente como a muchos kilómetros o muchos grados, digamos, de amplitud. Entonces hay que avanzar mucho para salir un poco de esa influencia tensa. Bueno, obviamente saben que voy a estar acá compartiéndoles todo lo que va sucediendo. Espero que la semana que viene, ya con Mercurio retrogradando y ya en otra velocidad, vamos a estar más reflexivos, vamos a estar revisando. Ya no va a ser, no es que todo el tiempo Mercurio retro es una torpeza tras de la otra, todo el tiempo va a andar mal algo de la tecnología, todo el tiempo voy a hacer algo mal, voy a decir algo, no es todo el tiempo, es cuando está estacionario y por retrogradar, o sea, todos estos días son los más difíciles, y después cuando arranca directo, finales de noviembre. Así que entre medio va a ser simplemente una sensación diferente del tiempo, como si se estirara como un chicle, donde vamos a estar reflexionando, revisando muchas cosas, quizás todos más introspectivos, porque Mercurio en Escorpio nos pone más introspectivos, más yendo a las profundidades propias, sobre todo porque está retrogradando, va a estar revisando nuestras propias profundidades emocionales y psicológicas. Así que eh, paciencia para charlas, conversaciones, etcétera, que recuerden que recién cuando esté directo se termina de redefinir todo concretamente y hacia dónde vamos. Bueno, no les vuelo más la cabeza, espero que de verdad sea de mucho servicio estas charlas que estamos teniendo. Siento que para Tauro y para Escorpio son momentos en términos vinculares que van a traer consecuencias, pero que todavía hay cosas por seguir descubriendo, entendiendo y terminando de comprender más a profundidad. Así que simplemente anoten, escriban, observen y más adelante vamos a poder entender hasta dónde qué cosas son realmente ciertas, hasta dónde yo estaba viendo las cosas como eran y nos falta información importante de sustancia para poder decidir mejor. Un abrazo enorme, mi nombre es Gaby García Lizalde de, como ven acá atrás, Yo Soy Otro Tú. Pueden hacer clic en la campanita si quieren que les avise YouTube cuando subo un video, si no, entrando en el canal se van a dar cuenta cuando hay videos nuevos, todo el tiempo los pongo como en el spotlight para que vean lo primero, lo más nuevo. Y me pueden seguir en Instagram en @yo soy otro tú punto ok o k. Y bueno, consultas, lo que necesiten, si quieren hacer una sesión conmigo, ver tránsitos, revisar lo que estén viviendo como consecuencias de la luna llena, ver qué pasa con la luna nueva en Escorpio. Obviamente les voy a subir como siempre el video y el signo por signo. Abracitos.